como mi hijo es deportista y está rodeado de deportistas y estudia una carrera técnica en deporte o relacionada con el deporte, guía de actividades al aire libre. O sea, entre sus clases está un día de natación, un día de hacer rutas de montaña y un día de bicicleta por la montaña. El martes estuvieron en nieve todo el tiempo, venía hecho paleta por... No, dice que no le da frío, eso es lo peor del asunto, los jóvenes son así. Bueno, pero entonces hay un montón de mitos alrededor del deporte y uno de ellos es el Impossible Nothing, que en realidad es resultado de esta campaña de Adidas, donde dice, yo no sé si lo dijo Mohamed Ali, Cassius Clay, imposible es solo una palabra grande que lanzan por allí hombres pequeños que encuentran más fácil vivir en el mundo que se les ha dado que explorar el poder que tienen para cambiarlo. Imposible no es un hecho, es una opinión. Imposible no es una declaración, es un desafío. Imposible es potencial, imposible es temporal, imposible es nada. Yo siempre he dicho que si imposible es nada, muérdete un codo. Es decir, esta procede en muchos Estados Unidos, evidentemente. Esta idea de que todo lo que quieres lo puedes lograr. Y yo, por un lado, parece que es una forma de motivar a la gente. Oh, si tú te lo propones, claro que lo puedes lograr. Sí, tienes que tener ganas, tienes que tener decisión, tienes que empujar fuerte, tienes que entrenar duro, tienes que aprender mucho. Sí, hasta ahí estamos bien. Pero el problema es que la decepción está a la vuelta de la esquina. Mira, el deporte más elitista del mundo es la Fórmula 1. Caben 20. Hay más reyes en el mundo que corredores de Fórmula 1. ¿Ok? Más reyes en el mundo que corredores de Fórmula 1. 20. Y todas las semanas 19 pierden. Todas las semanas 19 pierden. Cuando tú ves los números de grandes jugadores, Messi, Michael Jordan, Larry Bird, perdieron más partidos de los que ganaron. Porque no fueron campeones todos los años que trabajaron. Porque perdían. Porque perder es normal. Y sobre todo a los niveles de deporte de altísimo rendimiento. Tenemos que aprender a perder. Es decir, que perder no te derrote en todo caso. Pero a mí me parece muy, muy tóxico estarle diciendo a la gente que puede lograr todo lo que se proponga. Se va a llevar unos golpazos tremendos. ¿Por qué? Porque tú puedes proponerte ser el mejor baloncestista del mundo, pero mides 1.60. Hay uno que medía 1.60. ¿Sí? Spot Webb. Uno. Pero miles más de jugadores de 1.60 y de 1.65 trataron de llegar a la NBA y no lo consiguieron. Y fracasaron. Y si estás convencido que nada es imposible, entonces toda la responsabilidad del fracaso es tuya. Y no es cierto, las circunstancias intervienen muchísimo. Los más excelentes corredores van a los Juegos Olímpicos a competir por los 100 metros libres. Se hacen eliminatorias, muchos pierden, 10 llegan a la final, esos 10 corren, 1 gana, 9 pierden. Si no te acostumbras a perder, si no sabes perder, te vas a llevar unas desilusiones enormes. Y a muchos jóvenes se les está diciendo esto constantemente. Tienes la posibilidad de lograr todo lo que quieras. No es cierto. Pero mucha gente tiene miedo de que si les dices no es cierto, concluyan que entonces estás desmotivando a los jóvenes al decirles que existe la probabilidad del fracaso. Pero existe. Y hacerlos entender de manera realista sus posibilidades, sus ventajas, sus virtudes y sus defectos en el desempeño de cualquier deporte, ¿no? Uno de los mejores jugadores que juega con mi hijo mete 20 puntos en cada partido.
No defiende, ni aunque le pongas una escopeta en la espalda y digas defiende, no sabe defender. Entonces yo le recuerdo mucho a mi hijo que hay una ley en el baloncesto que es los puntos ganan partidos. El ataque gana partidos, la defensa gana campeonatos. Que toda defensa crea ataque. Que si tú le robas un balón tienes una oportunidad, que si tú tienes un rebote defensivo creas una oportunidad para tu equipo. Pero si no eres bueno defendiendo, pues entonces no defiendas, ¿no? Conoce tus limitaciones y trabaja de acuerdo a tus limitaciones y no te pongas metas irracionales o irreales. No sé cómo se debe o se puede enseñar esto, yo lo intento, pero creo que es fundamental porque se les dice en todo. Si quieres ser el pintor más famoso del mundo, si quieres ser el escritor más vendido del mundo, no. La mayoría no son el escritor más vendido del mundo. Y mucha gente cree que realmente ese debe ser el objetivo. A mí no falta gente que a mí me reclama, ¿no? Bueno, pero tú, ¿por qué criticas a ese músico? Si tú como músico nunca llegaste a... Pues no, pues ni siquiera lo intenté. Conozco mis limitaciones, soy un guitarrista muy mediocre, tengo un tiempo excelente, eso sí, mi ritmo es brutal, pero ese ritmo lo uso para escribir letras. Como letrista me siento muy cómodo. Pero claro, no voy a competir con Eric Clapton o con Brian May o con Stevie Ray Vaughan o con Derek Trucks, porque es el ridículo. Tendría yo que haber pasado los últimos 50 años trabajando 8 horas diarias y no quise. O me di cuenta que no lo iba yo, que no tenía las capacidades para hacerlo, como Jethro Tull, Ian Anderson de Jethro Tull, cuando se enteró, se dio cuenta de que no podía aprender a tocar como Eric Clapton, precisamente. Así lo cuenta él. Entonces dejó la guitarra y dijo, pues igual con la flauta, lleva toda la vida siendo el gran flautista del rock, ¿no? Pero no le hagan eso a la gente, no le hagan eso a sus jóvenes. No les digan que nada es imposible. Sí hay muchas cosas imposibles. Morderse los codos es una de ellas. Y sí, hay una posibilidad que digas, bueno, si me corto el brazo, giro el codo, ya lo puedo morder. Ya. Pero estamos hablando de lo normal, no de la psicopatía. Y creo que eso es importante.